Buenos días, tardes, noches, donde se encuentren. Hoy continuamos con la parte 2 de el ciclo off topic de mapas UV y texturizado PBR en 3D Code del curso colaborativo. La vez pasada quedamos como cortados cuando íbamos a empezar a aplicar materiales. Hoy vamos a hablar de los materiales en 3D Code y en general aplicados para el conocimiento de cualquier software que trabaje con PBR y vamos a ver un poquito lo que son las texturas procedurales que si bien vamos a trabajar solamente por encima acá en 3D Code, si es necesario y urgente aprender de qué se trata. Bien, las texturas procedurales son básicamente la representación gráfica de una fórmula matemática y esto tiene sus ventajas y sus desventajas. El algoritmo matemático en el cual se basan em, construyen una textura y es una forma muy sencilla de sintetizar texturas. ¿Qué es sintetizar texturas? Que en un mínimo, en una mínima cantidad de capas superpuestas, en donde cada capa tiene una característica específica para darle al material brillo, opacidad, etcétera, etcétera, se construyen estos materiales a base de fórmulas. Las ventajas de las texturas procedurales es que son densas. Quiere decir que una sola textura recoge una gran cantidad de información y no ocupan en el procesador mayor tamaño. La mayoría de los videojuegos y de las animaciones usan en algunos de sus partes este tipo de texturas, pero los objetos que son de gran detalle o que van a tener una aproximación en un primer plano, por ejemplo en una animación, pues ya no queda muy bien con este tipo de texturas procedurales. Eh, y sin embargo, cada vez digamos que se ha venido trabajando en mayor profundidad de cómo hacer que las texturas procedurales adquieran cada vez mayor capacidad de detalle sin perder esa asimisma interesante capacidad de síntesis. La otra gran ventaja que tienen las texturas paramétricas es el control. Es decir, podemos controlar casi todos los aspectos que se nos presentan en el resultado de la imagen, eh, pues partiendo de que son una fórmula matemática y teniendo los parámetros claros. Bien, por nuestra parte en 3D Code vamos a usar la versión 4.8, que es una de las últimas versiones del programa, que pueden ir a su página y descargarlo sin ningún problema. Voy a usar la pintura por vértices, que es como lo tradicional. Vamos a abrir un objeto y voy a usar el objeto caja de herramientas, que es de nuestro proyecto, nos va a servir para trabajarlo. Voy a decirle que suavice el objeto, que mantenga los grupos, que el nombre del mapeado va a ser, el tamaño del mapeado va a ser de 2048 por 2048 y vamos a decirle que ok. Y entonces acá tenemos nuestro objeto, que ustedes ya reconocerán los que han seguido el curso. Es uno de los tantos objetos creados para el vehículo Steampunk y que acá vamos a tratar de texturizar de una forma diferente. En el video pasado trabajamos un poco lo que fue la extracción de estos mapas UVs y su colocación en el espacio del mapa para su aprovechamiento eh, en el texturizado. Dice que está compuesto de muy pocos grupos de polígonos. Miren que esto verde es todo un grupo, lo azul es todo un grupo y así sucesivamente, de tal manera que el detalle es importante. Pero en esta oportunidad pues vamos a pintar y vamos a crear unos materiales específicamente para la pintura que nos permitan desarrollar este proceso.
Bien, por defecto, este programa trae acá una serie de materiales. Por defecto, por default, podemos crear una carpeta personalizada para ir añadiendo nuestros materiales. Pero ¿cuál es la situación con los materiales? Los materiales no se componen únicamente de una sola imagen de textura. Es decir, necesitamos traer a este programa las, los otros mapas. ¿Cuáles otros mapas? Voy a buscar acá en los materiales que yo he creado. Estos son materiales propiamente creados por mí en una carpeta. Voy a decirle que voy a crear uno nuevo y aquí nos vamos a dar cuenta que nos piden una serie de materiales y entre mayor cantidad de información tenga ese material, pues va a generar unos resultados específicamente que deseemos. Entonces acá nos piden la textura como tal, una textura de profundidad, de roughness, de metalness, es decir, las diferentes capas que compondrían un material, no solamente la textura. Yo he preparado, vamos a trabajar con estos dos, vamos a extraer de una única imagen todos los demás mapas para ver cómo es que se aplican y cómo es que funcionan en 3D Code. Para eso necesitamos otro pequeño programa que haga específicamente eso. Hay varios que son muy importantes para este proceso. Uno de ellos es Materialize, que es un software gratuito y libre que funciona muy bien, trabaja bastante bien. El otro sería el que viene gratuito por defecto de la empresa Algorithmic, que es la que hace Substance Painter y Substance Designer. Es otra buena alternativa. Yo uso esta, les dejaré luego el link de este software para hacerlo. Lo único que hay que hacer es darle acá en la textura. Entonces en este caso el mapa difuso sería el mapa de color que nosotros conocemos. Vamos a abrirlo, buscamos en nuestro archivo donde está. Yo acá ya lo tenía seleccionado, damos seleccionar y entonces nuestro mapa difuso está cargado. Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos? Vamos a construir cada uno de estos mapas. Entonces yo voy a decirle que necesito crear un mapa de altura. Voy a decirle create y entonces acá nos va a mostrar la diferencia. Acá nosotros podemos eh, ir viendo la diferencia entre la textura original y el mapa de altura que nos va creando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cantidad de frecuencia, el ecualizador de contraste. Recuerden que entre más oscuro, más en cero o transparente está el efecto. Entre más blanco está más arriba o más, eh, ¿cómo decirlo? Más, genera más picos. Yo quiero que este efecto sea bastante sólido. Acá simplemente cada uno va a ajustar a su conveniencia y ahí de poco van a ir dándose cuenta que les conviene más o menos de, de lograr con esto. A mí me conviene, yo quiero una imagen fuerte, entonces estoy tratando de tirar los detalles más hacia el negro y las partes blancas que queden prácticamente lisas, que serían en este caso los bordes del objeto que voy a pintar. Entonces voy a dejar este mapa de altura así. Cuando he terminado de mover los parámetros, simplemente le voy a dar Create. Y acá le voy a dar, perdón, le voy a dar es acá, Set as Height Map, a hacer como mapa de altura. Lo mismo voy a hacer con el mapa de normales. Voy a crear un mapa de normales. Este es el mapa de normales que me ofrece por defecto el proyecto. Voy a crear un mapa de normales con alto nivel de frecuencia, es decir, que se vean muy bien los detalles. A ver, no tanto, más o menos así, a esta altura. Y ya tenemos el mapa de normales. Vamos a decirle que crear mapa de normales. Vamos a hacer lo propio con el mapa metálico, aunque la madera no tiene o no debería tener, podría tenerlo, pero no, en este caso no lo tiene. Voy a usar mi mapa metálico con otros propósitos, y es que solamente ciertas hendiduras, a ver, ciertas hendiduras, a ver si podemos hacer lo contrario, exacto,
que ciertos lugares queden un poco brillosos y de esta manera pues nos dé cierta naturalidad, pero un brillo que sea apenas perceptible. Voy a decirle que este sea mi metálico. Un mapa de suavizado, a veces es necesario crearlo, este sí es muy necesario crearlo, el Edge Map, vamos a decir Create, y acá vamos a empezar a jugar también con los valores. Este es el que le da la información al software de en dónde se han creado los bordes de la textura, los bordes internos de esos detalles, ¿no? Entonces voy a decirle que va a ser más o menos así y vamos a decirle en Edge Map creado y el Ambient Occlusion, la oclusión ambiental, él la va a manejar de esta manera. Yo acá con la tecla L y el botón central del ratón puedo mover la luz y esto va a afectar en la construcción de ese mapa de oclusión ambiental. Acá nos dicen que la profundidad de los píxeles, entre más profundos es porque más oclusión ambiental nos va a generar. Yo creo que ahí está muy bien. Vamos a decirle que nos cree esto. Y ahora vamos a empezar simplemente a salvar. Entonces acá este se va a llamar Woods, pero se llama HeyMap. Perdón, acá me voy a fijar en qué estoy exportando, en qué formato estoy exportando. Acá lo exporté en BMP, que no se usa mucho. Yo recomendaría hacerlo en PNG. A ver, de nuevo lo salvamos como PNG. A ver si me grabo bien como PNG. Vamos a grabar también el mapa de normales. Vamos a grabar el mapa de metálico. Lo mismo. Vamos a grabar el mapa de las edges, de los edges y la oclusión ambiental, por supuesto, que sería perdón, está no importa. Bien, por ahora no vamos a precisar más esto. Nos regresamos a 3D Code y aquí en 3D Code lo que va a pasar es que vamos a cargar las diferentes capas que van a componer el material. A este material le vamos a poner madera rústica. Le damos OK, madera rústica. El desplazamiento, el modulador, mapeo cúbico. Mapeo cúbico, perfecto. Y acá en color de la textura, entonces vamos a buscar madera. El color es este. Acá nos va mostrando una previsualización del material. Acá el dip, en lugar del dip vamos a usar el height, la altura. Acá en el roughness vamos a usar el metallic, el metálico, en que ahora tiene una serie de brillos y opacidades. Ahora acá lo controlamos mejor. No le vamos a meter en el canal de metalicidad nada. El de Edge, vamos a cargar el Edge. Y acá vamos entonces a trabajar con la profundidad, es decir, la altura que va a tener el material que va a tener una altura de 50%, la rugosidad va a ser del 80%, y creo que ahí ya tenemos el material creado. Vamos a darle guardar, vamos a esperar un poco mientras se crea el material, y ahora ya podemos usar nuestro material. Acá la profundidad está muy alta y ya saben que se puede bajar con el clic central, con el clic derecho, perdón, y hacia abajo
ahí se ve moviendo. Yo le voy a decir que tenga una altura de 10. Esta va a ser la altura. Y podemos pintar ya sea directamente sobre el objeto 3D. Podemos pintar sobre el objeto 3D. O podemos pintar sobre nuestro espacio de trabajo de la textura. Yo voy a activar la simetría. Le voy a decir que en el eje X, perdón, el eje X no es, en el eje Y tampoco, en el eje Z, es decir, que me lo parta por la mitad, lo que yo haga acá, se haga acá. Creo que ahí sí, estamos bien. Perfecto. Aquí hasta el momento no hemos hecho mayor cosa. Vamos a ir pintando entonces. Vamos a acercarnos un poco más. Y esta sería la forma manual. Pero ¿qué pasa si yo quiero ser aún más preciso, poder manipular mi textura, etcétera, etcétera? Porque fíjense que acá el tamaño y este corte de acá no nos conviene, no está adecuado a lo que necesitamos para esta parte. Entonces acá la opción es que nos haga un tilum, es decir, que lo repita muchas veces. Yo quiero que, yo quiero que me muestre el mapeado por cámara, es decir, que la cámara sea como el proyector de mi textura. Y acá yo manipularía entonces el tamaño de la textura. Dice que ahora puedo agarrar esta parte. Si no lo quiero en tiling, lo quiero solamente la textura para saber exactamente dónde ponerle los cortes. Yo quiero la mitad por acá. Y voy a pintar, Fijémonos que esto tiene una base azul dudosa que no creo que nos dé un buen resultado. Voy a buscar un color que de base, de fondo, nos ayude más con este tema. Voy a pintar esta parte. Y entonces ya el resultado es mucho más exacto. Lo mismo voy a hacer con esta parte. Voy a juntar el filo. Incluso lo puedo agrandar un poquitito ahí para que se vea. Agarrar uno más chico. Y entonces estamos aplicando ya el material. Fíjense cómo se ve de bien. Voy a cerrar un momento. Cómo se ve de bien este borde. Y claro, pinté cosas que no debía y etcétera, pero ya verán que no hay ningún inconveniente, puesto que trabajamos por capas y sobre esta capa vamos a pintar ya de forma mucho más exacta la capa superior. Volvemos a elegirla, volvemos a decirle que nos muestre el mapeado desde cámara. Vamos a ubicarnos, creo que ahí en todo el centro que dé la imagen. Recordar la profundidad de 10%, o si no nos queda muy diferente al otro. Y vamos a pintar desplazando el mouse simplemente. Cerramos y vamos a evaluar que ya esta textura está más o menos bien construida. Vamos por la parte inferior, repetimos procedimiento, clic en el material, clic en desde cámara y vamos a ubicarnos de la mejor forma posible para pintar la parte inferior. Acá necesitaríamos un poco más de tamaño. ¿Cómo hacemos para que coincidan con estas que vienen de acá atrás? Bueno, yo lo haría así. Ya sé que ahí más o menos es el corte. Vamos a ver si lo logro. 10%.
Dice que no hay mucho material sobre 3D Code en español. Hay algunos tutoriales. Los que hay en inglés de la propia página son muy buenos. Yo los recomiendo. Hay que saber un poquito de inglés, pero en definitiva pues funcionan. Bien, eso sería como la creación de un material y su aplicación de la forma más rústica y más rápida posible. Ahora, si uno lo que quiere es usar los materiales que acá vienen por defecto, yo voy a dejar este layer como uno y lo voy a llamar madera. Y voy a crear una nueva capa y en esa capa voy a cargar otro material, un material metálico, por ejemplo. Acá tengo unos materiales interesantes, algunos son inteligentes, algunos no. Un material inteligente es el que lee los contornos, las esquinas, las hendiduras del material y se adapta progresivamente a él. Voy a usar este, por ejemplo. Dice que cuando le doy se tarda bastante en cargar. Este programa y cualquier programa PBR exige bastante de la computadora, exige GPU, exige CPU. Y bueno, estoy haciendo transmisión en vivo, tengo el 3D Code abierto, un PDF, el materialice, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hasta el momento va rindiendo muy bien. Esta barrita que dice vista previa al material, yo siempre la oculto. No me gusta que se me previsualice el material. Vamos a seguir trabajando con una profundidad. En este caso va a ser de 12, un poco más que el otro. Y vamos a pintar la tapa. Y esta tapa yo la voy a pintar así. La voy a pintar manualmente hasta el puro borde. Para no tener esos saltos, voy a irla pintando. Y si ustedes se van dando cuenta que los bordes se pintan solos de una forma particular, es porque el programa ya leyó, es un material inteligente, y ya leyó esos bordes, y entonces él automáticamente aplica una especie de desgaste. Estos materiales generalmente se usan para hacer sucios, materiales y metales corroídos, materiales que, miren, acá también se va a volver, que es la parte que debería estar corroída. Él automáticamente detecta que esa es una parte que no está siendo iluminada o que, si o que naturalmente podría estar erosionada, corroída, con óxido, etcétera, y entonces nos permite dibujar, pintar sobre esa parte de forma que se vean esos defectos del material. Y voy a mostrarles algo acá. Yo aquí estoy pintando, todo esto lo he pintado teniendo el metal al mínimo. Ahora voy a ponerle la metalicidad al máximo y vamos a ver qué diferencia hay entre estos dos sectores que estoy pintando. A ver si se notan si se nota algo la presencia de la metalicidad. Oh, me fui por allá. Cuando le agregué la metalicidad, la cantidad de desgaste aumentó. O sea, no es solamente la presencia de ese canal que nos afecta, sino que también aumenta la cantidad de imperfecciones naturales del metal, o de este metal en particular que estamos eligiendo. Vamos a terminar de pintar ya con toda la metalicidad encima. Muy bien. Y entonces ya tenemos, digamos, esa parte lograda. Aunque acá, por ejemplo, me
gustaría que el material se metiera hasta por acá. Hay formas de hacer una selección específica del área en la cual pintar y ser más exactos, pero acá no nos va a dar el tiempo para hacer todo lo que deberíamos hacer, así que los invito a que vayan viendo por su cuenta cómo hacer esto con las herramientas de selección de máscara, etcétera, que les van a dar mucha más exactitud a la hora de hacer estas cosas. Vamos a usar un material, por ejemplo, en un nuevo layer. Así que si yo acá desactivo mi layer, perfectamente sé qué es lo que estoy trabajando acá. Voy a usar este layer para la profundidad. Aquí va a ser de 5, la metalicidad total. Y es que veo que la pintura se va a solapar un poco sobre la otra, porque no, los cortes no nos ayudaron mucho. Los cortes de la OV, y por eso es tan importante esos cortes de la OV, no estaban hechos pensado en esa situación. Por eso yo repetía en los videos pasados que la única garantía de una buena texturizada es un buen mapa de V. Y aquí terminamos esta parte. Después podemos pulir todo lo que queramos trabajando precisamente, por eso dividía todo en layers. Esta parte tampoco está dividida en este ejercicio. Creo que este era un mapa V que había sacado antes del material. Yo lo voy a dejar así, simplemente para que nos sirva para el ejercicio. Nada del otro mundo tampoco. Bien, porque acá vienen cosas muy interesantes dentro del ejercicio, y es que no solamente aplicamos los materiales, sino que podemos aplicar, vamos a crear otro layer donde van a estar los detalles. Vamos a ponerle acá detalles, y voy a mantener usando este material, pero la punta de mi pincel, lo que se va a proyectar, en este caso voy a hacer un poco de ruido. Acá hay unos por defecto. Le voy a decir que me lo muestre desde cámara. Y este es el ruido. A ver, este es el ruido que se está proyectando. Entonces yo voy a bajarlo un poco, a colocarlo ahí a ese tamaño, y quiero que se repita muchas veces para que no tenga yo inconvenientes. Voy a decirle que la transparencia va a ser del 40%. Esto está bien. Y voy a empezar a hacer una serie de, capaz más chico. Si sienten a mis gatos, es que están acá pidiendo entrar. A ver. Okay. Y si por ejemplo la punta, a ver, si la punta de mi pincel es cualquier imagen alfa, vamos a crear una nueva imagen alfa usando una textura. Acá hay, por ejemplo, vamos a usar esta. Le vamos a abrir, y entonces ya tenemos en la punta del pincel para proyectar esto como queramos. ¿Cuál es el tema? Que queremos que se proyecte con un material específico. Yo en este caso voy a usar, por ejemplo, un material de cobre. Este material me pide que quiere calcular la oclusión ambiental porque es un material inteligente. A todo le voy a decir que sí. Esperamos que termine de hacer el cálculo de la oclusión ambiental. Ese
ese concepto ya lo habíamos explicado, pero en próximos videos ya específicamente vamos a trabajarlo bien. 10%, transparencia 60 y acá estamos bien. Yo puedo aplicarlo directamente con un solo clic. Fíjense que acá aplicado y se diferencia el brillo de este nuevo material sobre el otro. Vamos a darle una mayor profundidad, vamos a decirle que tenga 50 de profundidad. Esa profundidad va a ser transferida a la imagen, al mapa de normales de nuestro objeto. Si fuera, por ejemplo, esto, fijémonos, este yo lo usé bastante en el vehículo Steampunk. Simplemente proyectaba una imagen en blanco y negro y esto pues me servía para hacer botones, etcétera, etcétera. Si queremos usar otro material, por ejemplo este material, cambiamos de material, simplemente lo aplicamos. Es decir, aquí ya no hay, vamos a crear otro. No usando curvas, no, usando una imagen de textura. Voy a usar esta. ¿Y qué pasa si yo lo quiero usar a lo largo de una línea? Si yo quiero hacer esto derecho, quiero trazar una línea con esto, puedo usar a ver que se me está deteniendo un poco el programa. Sí, parece que tenemos problemas ahí. A ver, voy a usar otro material que no sea tan pesado. Si queremos, por ejemplo, hacer líneas, hacer trazados, hacer una serie de miren, por ejemplo, esta opción nos permite generar un trazado. Aquí lo vamos haciendo un poco más. Vamos ajustando, 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 ajustando. Ahí. Y le decimos que pintar y extruir. Pintar y extruir. Ahí está bien. Es que esta curva no me satisface. Podemos agregar más puntos de control a la curva. Y ahora le vamos a dar Enter. Y entonces se habrán dibujado automáticamente sobre esa curva las texturas que nosotros vamos a proyectar sobre el objeto. Bien, allá tenemos entonces otros detalles. Vamos a usar ahora botones. Ya no estamos con esta, sino volvemos acá. Usar botones, qué sé yo. Acá ya es cuestión de creatividad, de buen gusto, que para nada tiene este modelo de buen gusto. Esa mezcla de materiales fue muy desafortunada, pero creo que sirve para entender cómo es esto de los materiales en 3D Code, cómo se crean. Vamos a crear el último. Vamos a crear el último material. Vamos a cargar una textura de color. En este caso solamente tengo dos. Tengo la textura de color y la textura de roughness. Que yo le califico de roughness, pero esa misma la voy a usar de metalicidad, ¿cierto? Y esta se va a llamar símbolo. Vamos a darle OK, guardar, esperar que se cree. Una vez creada, entonces ya tenemos esta textura. Le vamos a decir a esto que nos devuelva nuestra imagen típica.
a nuestra imagen típica default de esto. Fíjense cómo yo puedo suavemente ir haciendo transiciones entre la madera y ese símbolo. Miren qué interesante que va pasando acá. Que en ciertas partes se va a ver. Y aquí nos cierra perfectamente. Solamente superponiendo el símbolo a la madera. Y entonces ahora vamos a tener un grabado o una especie de grabado encima de la madera. Además con su propio brillo, con sus propias características. Bien, supongamos que hemos terminado y que esto no quedó tan feo como en realidad se ve. Perdón por la muestra tan rápida, en realidad no me ha quedado mucho tiempo de hacer los videos, pero vamos a aprender cómo se exporta. Una vez terminamos de hacer todo el proceso con la cantidad de layers y esto tiene configuraciones posteriores como cualquier capa de cualquier editor de imágenes tiene para hacerlo. Simplemente yo me voy a dar a exportar y acá hay algo importante. Yo puedo exportar el modelo en baja densidad, es decir, tal cual lo importé, lo puedo exportar en densidad de 110.000 polígonos, de 442.000 o de alta densidad que sería 1.769.000. Yo voy a exportar el modelo tal cual lo tengo. Aquí me va a preguntar dónde voy a sacar la malla. Aquí le voy a poner este nombre con la versión 2, simplemente por proteger el modelo original. ¿Cuál es el workflow? A ver, hay programas que trabajan gloss y metalicidad, o roughness y metalicidad, o color y especularidad. Yo voy a trabajar con glows y metals porque la voy a usar en Marmoset. Voy a trabajar en Marmoset. La malla de baja densidad. Aquí me dice que puedo configurar todo para diferentes programas, para 3D Max, para Cinema, para Corona, para Houdini, para Keyshot, para Marmoset. Miren, por ejemplo, que Marmoset vamos a trabajar ese, y me ha configurado automáticamente el preset de cómo exportar para Marmoset, en donde está el difuso, la especularidad de glows, el normal, la oclusión, la emisión, etcétera, etcétera. El formato de salida, yo prefiero trabajarlo en PNG, aunque no tenga todas las características, pero es que no quiero que me genere imágenes gigantescas cuando es un objeto bastante chico y además es una prueba. Si ustedes quieren que tenga todo el detalle, pueden usar TIFF, pueden usar TGA, o sea, Targa, o pueden usar BMP, que es un formato ya viejo, pero que funciona también muy bien. Bien, el tamaño ya está, ese preset nos sirve. ¿Qué otra textura quisiéramos extraer de ahí? A ver, si quisiéramos extraer otra textura, diríamos acá la textura se llama BH, también va a ser en formato PNG. Lo que quiero es RGBA a 8 bits. Acá lo que quiero es una tangente. Me va a sacar acá una tangente del espacio de trabajo. Bueno, ahora lo vamos a ver. Yo le doy OK y vamos a ver cómo se van a ir creando las texturas. Aquí ya empezó, nos creó un difuso. El glows, el specular, etcétera, etcétera. Ahí está grabando todas las texturas que tenemos nosotros. Mientras eso sucede, voy a ir cargando. Vamos a guardar. Guardar como.
texturizado 1. Ok. Vamos a cerrar esto, ya no lo precisamos y vamos a Marmoset para probar nuestra caja de herramientas con estos materiales que hemos ido creando. Estamos bastante lentos, bastante lentos. Bien, ya estamos en Marmoset, vamos a arrastrar el objeto 2, nuestra caja, y de forma automática se ha cargado, fíjense, se han cargado por lo menos algunos de los mapas. La superficie va a tener normales, y lo que vamos a hacer acá es empezar a tirar acá el gloss con el gloss, el especular con el especular, la oclusión con la oclusión, y el más importante de todos, las normales con las normales. Muy bien, a ver si hay que darle vuelta, flip. Y ahora vamos a mirar acá en las luces. Este preset no nos gusta. Vamos a usar otro preset, por ejemplo, este puede ser. La luz va a estar ubicada por acá, una luz, otra luz va a estar salir de por acá. Fíjense cómo algunos detalles sí se hicieron la transferencia bien, otros como este de encima no mucho. Se nota esta horrible pintada alrededor del cierre, pero bueno, creo que en lo general logramos el cometido, que era mostrar cómo se hacía la pintura en 3D Code, cómo se crea un material, cómo se aplica y cómo se usan la punta de las brochas. Y creo que vamos a hacer una tercera parte con un ejercicio ya completo, desde la extracción de mapa UV hasta la pintura, la finalización, con el render, la configuración de render en diferentes programas para poder trabajarlo. Espero como siempre sus comentarios, sus aportes. El curso va a seguir independientemente de que participen o no. Este curso lo estoy derivando por otro lugar, a un espacio donde me han financiado para mantener el espacio abierto, así que espero también que ustedes colaboren y poderlos llevar e invitar a ese nuevo espacio. Y hasta la próxima.